como si hubiese sido ayer. Juan Alberto Arriola nació en El Trébol, localidad ubicada a unos 120 kilómetros de Rosario. Hijo único de don Agustín Arriola y de doña Gertrudis Baldomero Sánchez, el niño se crió en aquellos últimos años de la década del 50 en un hogar a la usanza antigua, con el marcado respeto a los mayores y el estricto cumplimiento de las buenas costumbres. Don Agustín tenía unos campos que había heredado de su familia y los arrendaba para el cultivo, reservándose un predio para la cría de caballos criollos, su gran pasión. En consecuencia, tenían un muy buen pasar. Vivían en una casona frente a la Plaza San Martín, en pleno centro, y eran vecinos reconocidos del por ese entonces pujante pueblo. Doña Gertrudis había participado en la creación y fundación del Rotary Club, por lo que frecuentaba y se codeaba con lo más granado de la sociedad trebolense. Transcurrían así los primeros añitos de Juan Alberto, criado y educado por su madre y su tía, Felicitas, quien, soltera empedernida, ocupaba una habitación en los fondos de la casa familiar. Pero la tragedia llegó para enlutar a los Arriola, y por qué no decirlo a todo el pueblo. En un accidente con uno de sus caballos preferidos, un overo de nombre Caracolero, don Agustín, en circunstancias poco claras, ya que era un eximio jinete, perdió la vida. Se habló de fatalidad, de destino, de desgracia, pero no faltaron las malas lenguas y los comentarios que achacaban a la víctima su adicción a la bebida, y para colmo, producido el hecho en cercanía de la estancia de los Aleaga, se vinculó el episodio de una rauda y obligada huida de don Agustín del lecho de doña Mercedes Baudrona Aleaga, ante la aparición subrepticia de su marido, Terencio, quien habría sorprendido a los amantes. Sumado al dolor de la pérdida, estos rumores tan dañinos y malintencionados provocaron el confinamiento y retracción de las hermanas Baldomero Sánchez, y por lo tanto del infante Juan Alberto, quien, antes de cumplir 3 años de vida, vio su horizonte cerrarse tras los postigos, los gruesos cortinados y la escultural puerta de la casona de la calle Rosario. Si hasta ese momento la educación del niño había sido seria y severa, a partir de tal situación se tornó rigurosa y asfixiante. Ya casi no salía a la calle, no lo dejaban reunirse con chicos de su edad y así quedaba confinado al entorno opresivo del cual comenzó a encontrar una vía de escape a través de la música. Sí, el pequeño Juan Alberto demostraba a una tan corta edad innegables dotes y aptitudes para el piano. Y así fue entonces que sus tutoras, al ver y escuchar con placer y orgullo a quien consideraban un prodigio, contrataron a una renombrada profesora de piano, la señorita Clotilde Susana Herrera, para que se encargara de guiar al niño en el camino del arte. Y así, a razón de 3 días por semana, el virtuoso músico en ciernes aprendía los secretos de teoría y solfeo, notas, armonías y acordes. Todo transcurría tras las paredes de la vieja casona, y el niño maravilla crecía y aprendía sin testigos y sin testimonios. Pero al acercarse a la edad escolar, las celosas cancerberas tuvieron que ceder a sus instintos opresores y buscaron un colegio para el pequeño. Las posibilidades eran 3: la Escuela Belgrano, la Cincuentenario y la Laprida. Se decidieron por esta última, más que nada por una cuestión de cercanía, ya que les quedaba cruzando la plaza. Así fue que el infante, tras casi 3 años sin salir de su jaula de oro, pues cabe aclarar que nunca se le hizo faltar absolutamente nada, salió para insertarse en la sociedad escolar trebolense que lo esperaba bulliciosa y jaranera. Pero los años de encierro obraron su consecuencia y el niño, pálido a falta de luz solar y cándido a falta de roce con congéneres, fue, como se dice habitualmente, tomado de punto por sus pares. En estas épocas se diría bullying,
que a esa edad no conocen límites ni clemencia y suelen tornarse crueles con quien se lo proponen, como ocurrió en este caso. Juan Alberto era a esa altura un chico esmirriado, flaco, escuálido, de tez muy blanca y tiernita sin musculatura a causa de la falta de ejercicio físico. Tenía cabellos castaños y ojos saltones de igual color, en una cara flacucha en la que se destacaba una barbilla prominente. Y otro rasgo que sobresalía en su anatomía eran sus manos, huesudas, con largos dedos y desmesuradamente grandes, quizás apropiadas para el ejercicio del piano, pero casi ridículas en el aspecto general de la criatura. La escuela fue para el niño desde un principio una tortura, un diario y permanente calvario. Los compañeros le gastaban bromas una tras otra, aludiendo a su aspecto, a su falta de relación y a su candidez, pero la preferida de todos, y que se basaba en la conjunción del aspecto de sus desproporcionadas manos y la rima con su apellido, era: «Arriola, agarrame las bolas». Una y otra vez, 10, 100, 1000 veces al día, escuchaba a Juan Alberto el latiguillo odioso, hiriente, demoledor: «Arriola, agarrame las bolas». No alcanzaron sus continuos llantos ni las quejas elevadas por su madre y su tía, ni los recurrentes retos de la maestra, la señorita Clarita, y hasta de la directora, la señora de Baquín, ni la amenaza de amonestaciones y castigos para los proferentes del escarnio, para poner freno al ensañamiento con la criatura. Es que resultaba imposible controlar a los niños en los recreos, en los patios y en las cuadras que separaban la casa de la escuela. Aún con la presencia de Felicitas, quien llevaba y traía al niño religiosamente, en algún momento se dejaba oír, anónimo, artero, cruel, el «Arriola, agarrame las bolas». Hasta hubo criticadas reacciones de Felicitas, quien, indignada e iracunda, descargaba sobre cualquier niño que tuviese cerca coscorrones, tirones de orejas y hasta bofetadas. Fue peor. Más se ensañaron los ofensores con el pobre Juan Alberto. Especial y particularmente era el blanco y víctima de los mellizos Oitana, dos rubios párvulos terribles y descarriados que tenían a mal traer al lánguido Arriola. Se hicieron reuniones de padres para frenar la tortura al pobre desdichado, pero aunque por un tiempo menguaron las afrentas, siempre aparecía subrepticia, anónima, transgresora, la provocación y el insulto en la forma preferida de aquella maldita frase. Incluso empezó a vérsele escrita en pizarrones, paredes y hasta en los cielorrasos, y ni que hablar de los baños de la escuela en donde sañudamente se repetía hasta el hartazgo. Hasta comenzaron a circular hojas escritas con la inscripción lasciva y lacerante. Es que ante la prohibición y la censura se convirtió en un desafío, en un reto, y lo que quiso ser un freno terminó siendo contraproducente y peor. Y siempre detrás de las humillaciones aparecía la hazaña precoz y despiadada de los hermanitos Laureano y Luciano Oitana, a quienes ni siquiera podía contener su hermano mayor, el buenazo Leonardo, encomendado por padres y maestros para que desde su mayor edad y grado superior vigilara a la temible dupla. Juan Alberto se refugiaba cada vez más en la música y se fue volviendo triste, huraño, taciturno y callado, y solo fue encontrando la expresión de sus sentimientos a través del piano. Y así las emociones reprimidas se volcaban a las teclas, desde donde salían a veces sonidos furibundos, furiosos, como insultos, odios y reproches. Otras, en cambio, la melodía dejaba traslucir frustración, abatimiento, dolor, culpa. Era maravilloso. A decir de sus tutoras y de la señorita Clotilde, únicas privilegiadas testigos, resultaba conmovedor advertir los estados de ánimo del pequeño a través de sus interpretaciones. Así transcurrieron los días de esos años en la vida de Juan Alberto, sufriendo en la escuela y en la calle,
y volcando sus sentidos al piano en el refugio cálido de su hogar. Ni siquiera las vacaciones traían alivio al atormentado infante, ya que sus compañeritos, liderados siempre por los mentados Oitana, no dejaban de acosarlo desde las calles, gritando ante las ventanas la cantinela insoportable a cualquier hora del día. Incluso a veces solían deslizarse a altas horas de la noche para, aprovechando el silencio nocturno solo quebrado por los grillos y chicharras, habitantes de la plaza, descargar con sus vocecitas provocadoras y desafiantes la consabida burla. «Arriola, agarrame las bolas». Se reunían en el predio conocido como la canchita del cura para planear con la astucia y malicia de los mellicitos las 1001 formas de hacerle llegar a Juan Alberto el mensaje hiriente, la broma degradante, irrespetuosa, insolente. Escribían las paredes de la casona con tiza y a veces con pintura, escribían las veredas y calles, colgaban carteles de los árboles de la plaza, deslizaban papeles difamantes bajo las puertas. En fin, la situación se fue tornando realmente insoportable. Si los primeros años escolares fueron tortuosos para Juan Alberto, los siguientes fueron peores y la escuela se transformó en un padecimiento, un verdadero camino de espinas. El acoso a que fue sometido el pequeño fue brutal y el punto culminante llegó cuando para un día del estudiante, 21 de septiembre, se programó un picnic al aire libre en las cercanías del Laberinto, frente a la vieja estación de trenes, ya que ese año el lugar habitual para esos menesteres, el predio conocido como el de la Cooperativa del Agua Potable, se estaba refaccionando y no se podía utilizar. Con engaños y chicanas, el grupo de bromistas, con la conducción de los mellizos, sacaron al inocente Arriola del cuidado y vigilancia de la señorita Clarita y en una maniobra artera y traicionera lo dejaron solo en el medio del laberinto, a la vez que los cómplices se repartían estratégicamente en todo el contorno repitiendo a los gritos y a mansalva una y otra vez la frase vejatoria y cruenta, apabullando, confundiendo y abrumando al desesperado Juan Alberto extraviado entre los libustrines. El «Arriola, agarrame las bolas» taladró los oídos de la martirizada víctima que, presa del pánico, el odio, la vergüenza y todos los sentimientos imaginables, entró en una especie de estado catatónico. La maestra y los otros alumnos, cuando notaron su ausencia y escucharon el coro y griterío de burlas y carcajadas, corrieron a su rescate y lo encontraron en el centro del laberinto, acurrucado en posición fetal y con uno de sus largos pulgares en la boca. Hubo castigos y sanciones para los agresores, especialmente para Laureano y Luciano Oitana, identificados como los ideólogos y ejecutores del macabro plan. Pero el daño ya estaba hecho. Si bien Juan Alberto se recuperó de ese estado psicológico, fue la última vez que fue a la escuela. Su madre y su tía, ofendidas, enojadas, indignadas, gestionaron y consiguieron el permiso correspondiente y así el niño de allí en más recibió la educación en su domicilio con maestros particulares, rindiendo libre los últimos años que le quedaban hasta completar sus estudios. Casi nunca más se lo vio. Aquellos años los vivió recluido entre las vetustas paredes, con la guía y el cuidado de sus progenitoras, las únicas visitas de sus educandos y con el único refugio de su querido piano y su maravillosa música. La situación fue tema insoslayable de toda la sociedad trebolense por mucho tiempo, hasta el gran poeta nativo, Alberto Guita, el trovador del pueblo, le dedicó una de sus más famosas obras, El recluso inocente. Los años fueron pasando y el tema fue quedando atrás. Juan Alberto continuaba su encierro dorado en la vieja casona con sus estudios y su música. No obstante, no todos lo habían olvidado. Los mellizos Oitana, molestos y heridos en su orgullo por haber sido castigados durante aquel incidente del laberinto, no dejaban pasar oportunidad de evocar en cercanías de la casa la vieja y maldita frase, o de deslizar papeletas con la salvaje inscripción bajo la puerta que Felicitas o doña Gertrudis
se encargaban de desechar para evitar el oprobio y la recurrencia del odioso pasado para su protegido genio musical. Porque tanto las dos hermanas como la señorita Clotilde no dudaban ni por un instante de que el niño prodigio irrumpiría en algún momento como una estrella fulgurante en el universo musical. Y así fue. Y fue otra desgracia en el seno de la sufrida familia la que motivó el desencadenamiento de los hechos. Aquejada por una corta pero muy grave enfermedad, doña Gertrudis murió, dejando al ya adolescente casi hombre Juan Alberto huérfano y al solo cuidado de la fiel Felicitas. Fue quizás el último eslabón de la cadena que lo retenía en aquel lugar, y una noche, silenciosamente, Juan Alberto Arriola dejó el trébol y se marchó al mundo con sus demonios, pero también con su talento y su música. Lo que siguió es una historia un poco más conocida. Ya en Buenos Aires se alojó en la casa de la familia Menéndez Prat, por recomendación de la señorita Clotilde, y dio sus primeros pasos musicales en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo, sobre la avenida Córdoba, donde desde un principio deslumbró a sus profesores, no tardando en acceder a sus primeros conciertos en las principales salas de la capital. Pero tal vez la necesidad íntima de poner mayor distancia embarcaron a Juan Alberto lejos, más lejos, y así partió hacia Europa, donde recaló en la imperial Viena y fue a perfeccionar su técnica y lucir su talento a la Escuela Superior de Música de aquella ciudad, donde comenzó la carrera que deslumbraría al mundo entero. Fue el músico extranjero más joven que tocó en la Ópera de Viena. Sus conciertos eran aplaudidos y aclamados en todo el mundo, y su estrella, como lo había soñado su madre, brilló refulgente y maravillosa. Tocó en los mejores teatros del planeta, en la Scala de Milán, el Carnegie Hall, la Ópera de Praga, el Royal Albert Hall de Londres, el Concertgebouw de Ámsterdam, el Concerthaus de Berlín, el Tokyo Opera City Concert Hall, la Ópera Garnier en París. Se destacaba por su técnica y virtuosismo, pero especialmente por el sonido tan particular que lograba arrancar al instrumento. Era la expresión de los sentidos hecha música, era la interpretación del alma en notas y melodías. Fue comparado con los más grandes músicos de toda la historia. Juan Alberto Arriola se constituyó en un divo, premiado, aclamado y amado por todo el mundo. Y por supuesto toda esa notoriedad y fama fue conocida en su pueblo natal, que no tardó en enorgullecerse del talento y la genialidad de uno de sus hijos, convertido en celebridad. Se hizo famosa su vieja casona y llovían pedidos de notas periodísticas a su ya anciana tía Felicitas y la también septuagenaria pero todavía señorita Clotilde Susana Herrera, su primera maestra. A lo largo de los años toda la comunidad y sus instituciones hablaron de él, pero infructuosamente trataron de contactarlo. Ni a través de su tía ni de sus representantes podían acceder a la figura excelsa del músico que seguía con su trayectoria fulgurante, sin volver ni una sola vez la mirada a su origen, a su cuna. 30 años habían pasado ya desde aquella noche en que dejó atrás su vieja casona, sus pocos afectos y su pasado. El Rotary, el Club de Leones, la municipalidad, todas las instituciones culturales del Trébol le solicitaban, insistían, rogaban al gran maestro que retornara a su ciudad para rendirle homenaje y por sobre todo para disfrutar de su magia y su virtud incomparable. Querían reconocerlo, darle las llaves de la ciudad, nombrarlo ciudadano ilustre. Nada. No había caso, nada lograba conmover al distante genio. Pero entonces un día, quizás debido a la noticia de la grave enfermedad que aquejaba a Felicitas, quizás tanta insistencia, quizás, ¿por qué no?, la necesidad íntima de volver a sus raíces, de ser por fin, como suele decirse, profeta en su tierra,
Juan Alberto anunció que volvería. Toda la ciudad se vio conmovida, alterada, revolucionada. Se prepararon actos, recepciones, agasajos, fiestas. Pero no. Juan Alberto decidió e informó que haría una sola, una única presentación en un concierto. Y fue así entonces que todo se preparó para una noche, la noche del 29 de octubre de aquel año de 1994. La cita fue, como no podía ser de otra manera, en el Teatro Cervantes de la calle Rosario, entre Juan Francisco Seguí y Juan 23. La sala con su piso de pinotea, los palcos con las incrustaciones de yeso dorado y el grueso telón bordó con el escudo de las grandes letras TC colgando, fue preparado y arreglado esplendorosamente. Sobre el escenario aguardaba un piano Steinway, traído especialmente desde el Auditorio Fundación Astengo de Rosario con la aprobación y supervisión de los representantes de Juan Alberto. Sería un concierto solo de piano, solo él y el público, su pueblo, su gente, sus recuerdos, su pasado y su presente. Y llegó el gran día. Con todas las entradas agotadas, la gente comenzó a llegar desde hora temprana, arrimándose a la plaza que lucía con sus mejores galas, incapaz de contener la excitación, la expectativa y la ilusión de ver y escuchar en vivo, por fin, al eximio músico. Todo se había dispuesto especialmente. Los monumentos adornados e iluminados a pleno. El monumento a los colonizadores, obra de la baluarte trebolense Elisa Damiano, refulgía frente al edificio municipal. Muchos recordaban que su emplazamiento actual se debía al capricho del viejo cura Joaquín, que impidió su elevación frente a la iglesia, como así también el monumento a la madre, de Emilia Bertolé, con la ruidosa fuente bellamente adornada y un nuevo juego de luces. Nadie faltaba a la cita. Lo más granado de la sociedad trebolense dijo presente. Las familias Gaidó, Avalle, Storani, Castaño, los miembros de la sociedad española, en fin, ninguno quería perderse el gran evento. Hasta el ya viejo don Mansilla, el personaje perenne de riguroso frac, camisa blanca y moño negro, había llegado todavía conduciendo su vetusto sulky. Juan Alberto se había escabullido temprano en el teatro y esperaban en su camerino el momento que sin haberlo soñado ni deseado entendía como necesario y crucial en su vida. Algo nervioso y tenso, pero concentrado y seguro de sus condiciones y virtudes, había elegido para la ocasión un repertorio que incluiría temas de Chopin, Brahms, el concierto número 1 en mi bemol mayor de Liszt, Schumann y el célebre Preludio a la siesta de un fauno de Debussy, entre otros. A la hora señalada y con el auditorio a pleno ya ubicado en un respetuoso y tenso silencio que tardó en lograrse tras largos minutos de rumores, murmullos y risas nerviosas por la gran expectativa, se levantó el telón y Juan Alberto Arriola se enfrentó a su pueblo. La ovación fue enorme, vítores y aplausos, gritos y saludos recibieron e hicieron saber al divo el amor de su gente, el reconocimiento, el homenaje. El artista, vestido con impecable frac, mostraba las huellas del paso del tiempo. Era la imagen de un hombre maduro, de cabellos castaños que empezaban a platearse en las sienes, pero todavía abundantes, delgado, de estatura media y un rostro que, si bien tenso, exhibía la experiencia y la satisfacción de quien ha recorrido un largo camino de éxitos. Sobresalía todavía en su cara alargada, ahora rubicunda, la barbilla prominente, y por supuesto, también seguían destacándose sus enormes manos, que allí, en el saludo en el centro del escenario, él escondía prudente a sus espaldas, aun cuando eran motivo de elogio y admiración, dadas sus virtudes y dotes. Acallados los aplausos sin preámbulos ni discursos, el artista se dirigió al piano para dejar que la música, como desde siempre, hablara por él.
Empezaron los acordes de la Sinfonía número 2 en re mayor de Brahms, y la magia se apoderó del ambiente. Los sonidos invadían cada una de las almas de los privilegiados presentes, confiando, contándole los sentimientos del intérprete. La tristeza, los años de soledad y lejanía, el dolor, la alegría del triunfo, la satisfacción de los resultados obtenidos, la nostalgia y el regreso en un apoteótico final alegre danzante, transmitían magistralmente, emocionando a un auditorio maravillado y conmovido. Fue maravilloso. Así lo entendió el público, quien, tras los casi 6 minutos de interpretación en un ensimismado, embelesado y respetuoso silencio, prorrumpió en aplausos, vítores y exclamaciones y una ovación cerrada que duró varios minutos. Juan Alberto tuvo que ponerse de pie para saludar y agradecer las efusivas muestras. Diluidas de a poco las voces y murmullos, el músico volvió al taburete preparándose para la siguiente ejecución. Se tomó unos instantes de concentración, con sus desmedidas manos apenas apoyadas sobre las teclas relucientes, y en medio de un silencio expectante, hondo, casi sepulcral. En ese instante, justo en ese instante, se escuchó reverberante un grito terrible, cruel, despiadado, perverso, un grito que venía desde mucho más allá que desde el fondo de la sala. Era un grito que venía desde el pasado. Arriola, agárrame las bolas. Incredulidad, asombro, bochorno, vergüenza y turbación cayeron sobre los presentes. Todos dirigieron sus miradas al escenario. Juan Alberto Arriola, pálido, con un rictus indescifrable en sus facciones, se llevó su exagerado dedo pulgar derecho a la boca y cayó sobre el piano con un estrepitoso ruido de teclas. El grueso telón, tras unos instantes, cayó, piadoso y lapidario. El grito incompasivo, intolerante, encarnizado y por todos condenado y censurado, marcó, humillante, no solo al proferente, sino a toda la comunidad que quedó a los ojos del mundo entero como abanderada de la irrespetuosidad, la falta de educación, la intolerancia, el odio, la crueldad y la traición. Juan Alberto no volvió nunca más al trébol, ni siquiera para el entierro de Felicitas, que aceleró su partida tras el amargo suceso de aquella fatídica noche. Y si bien el eximio artista prosiguió con su derrotero musical de conciertos y presentaciones exitosas por el mundo, cuentan las crónicas y los testigos que su música ya nunca fue la misma, y los sonidos lúgubres, tristes, funestos, caracterizaron de allí en más toda su obra. El autor de la ultrajante afrenta nunca fue descubierto y ha quedado impune. Quedó verificada, no obstante, la inquietante y ominosa presencia de los mellizos Oitana aquella noche en el Cervantes. Se sospecha de Luciano.